Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 45. Hoy es el día 2, martes de español. Y seguimos en esta semana de en otra parte, en otro lado, en donde estamos intentando poner nuestra mirada en un sitio, en una condición, en un sujeto que normalmente no identificamos como, yo decía ayer, que esto es como una manera errónea de verlo, pero como digno de ser pintado. Hoy vamos a hablar un poquitico de eso, pero básicamente es voltear nuestra mirada hacia momentos que normalmente no entendemos como catalizadores de pintura y forzarnos a trabajar desde ahí. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es nuestro segundo día de esta semana, hoy es martes de español, y esta semana la vamos a llamar En otra parte. En inglés se llama Look Elsewhere, y la idea que estábamos tratando de comunicar cuando pusimos ese título en inglés es que durante esta semana podemos intentar depositar nuestra mirada en momentos en los que normalmente no asociamos con los sujetos de nuestra pintura o como momentos que logran catalizar el acto de pintura. Es decir, no necesariamente tienen que convertirse en el sujeto de pintura, pero se vuelven lo suficientemente interesantes para nosotros como para que el solo acto de estar haciendo una observación en ese contexto específico puede conducir a un acto pictórico. Entonces, lo que estamos tratando de hacer esta semana es decir, bueno, ¿y qué pasa si la mirada la redirigimos hacia otro lado? ¿Qué pasa si tratamos de buscar en otro lado, en otra parte, esos momentos que también pueden suscitar pintura? Lo importante de esto, y ayer hice un gran énfasis en este aspecto, no es que entendamos la pintura como una herramienta que enaltece. Es decir, nosotros no nos podemos sentir ahora como unos redentores de los momentos invisibles porque los volvimos visibles mediante la pintura. El hecho de que un momento de nuestra cotidianidad o en la naturaleza que nosotros no entendiéramos, no concibiéramos como relevante para nuestro quehacer artístico y de un momento a otro nos damos cuenta que puede serlo y que a partir de ahí logramos hacer una pintura y que esa pintura queda chévere, pues la enseñanza que nos tiene que dejar eso no es que fuimos unos genios porque a través de la pintura logramos darle valor a eso que quizás entendíamos como inútil. No, yo ayer creo que fui muy enfático en decir que para mí, y pues yo solo puedo estar hablando desde mi orilla, para mí el acto de pintura, o el valor del acto de pintura mejor, no es ese. No es que uno entonces pueda convertir cosas en pintura. No es que uno abre la ostra babosa para sacar de ahí una perla valiosa. No es que la pintura es el diamante y ese momento invisible es carbón. No, para mí la pintura no es eso. Para mí el valor de la pintura no es el hecho de que uno pueda hacer una pintura bonita. Uno puede hacer una imagen que en últimas es un objeto bonito, un objeto eficiente. Para mí no es eso. No quiero subvalorar la pintura tampoco. Con esto no quiero decir, obviamente, que la pintura no tenga una importancia altísima dentro de nuestro desarrollo cultural. Y la tuvo y quizás la sigue teniendo de pronto pues en una menor escala, pero la tuvo durante siglos. Entonces, yo no quiero decir que este objeto que es la pintura no tenga un valor y especialmente y en particular, por ejemplo, cuando es socializado, pues la pintura se puede convertir en un espacio de contemplación maravilloso. Y es un espacio de contemplación que no necesariamente está atado al tiempo. Entonces yo puedo ver una pintura por 2 minutos o yo puedo verla por 6 horas o yo puedo ver una pintura durante un día y después retornar a ella después de 30 años y no es un objeto inmóvil. O sea, la pintura va a crecer conmigo. La pintura en últimas está sujeta a la manera como yo la percibo. Entonces, obviamente desde mi percepción se va a estar transformando constantemente. Entonces, ese valor que tiene la pintura es fantástico. Pero sí quiero recalcar que yo creo que no porque algo sea pintado pues se vuelve grandioso. Eso para mí es una de las cosas que yo he tenido como muy claro. Ayer ponía un ejemplo súper sencillo y es que muchas veces cuando uno pinta a alguien, la persona retratada dice cosas como, oiga, me siento súper honrado y orgulloso de que me haya pintado. Para mí, por ejemplo, oír esos comentarios es súper curioso. Los acepto con muchísimo agradecimiento, pero no dejo de sentirme como incómodo, porque primero yo pienso que yo soy el que debe agradecer la oportunidad de haber podido pintar a esa persona,
porque pues mediante el acto de observar a esa persona yo pude aprender de ellos, yo pude aprender de mí mismo y yo pude aprender a pintar acerca de la naturaleza de la pintura, todo eso mediante el acto de pintar. Yo, por ejemplo, adoro a Freud, adoro a Lucian Freud, pero si a mí me hubieran dicho que me tengo que quedar aplastado en una cama durante 130 horas para que Freud haga una pintura mía, yo le digo no, gracias. Bueno, no sé cuánto me pagaría por eso, pero se me haría una tortura, se me haría un acto terrible. Obviamente se me haría súper chévere que Freud me pintara. Nunca, y ustedes ya me conocen, nunca lo pensaría como, uy, fui inmortalizado por este gran pintor, ya mi vida tiene sentido. No, chao. O sea, eso nunca lo voy a entender en la pintura. Se me haría chévere decir, uy, posé para Freud como 2 días e hizo este boceto mío y quedó una berraquera esta pintura. O sea, eso debe ser maravilloso, pero en serio, o sea, posar 150 horas para él, no, perdón, pero no, hasta allá yo no llegaría. Entonces, yo tengo esta relación con la pintura donde entiendo totalmente el valor que tiene, pero también reconozco que no solo por algo ser pintado quiere decir que está empapado y bendecido ahora por esta naturaleza divina que la otorga el acto de ser pintura. No, yo la verdad no creo eso. Entonces ayer describía cómo la mirada la giré en torno inicialmente a un objeto que siempre me había llamado la atención como objeto, pero que cuando yo anticipaba el acto de pintura, yo me convencía que no iba a ser como de mi agrado pintar ese objeto. Entonces yo decía, bueno, no, este cable telefónico que es de un citófono que tenemos aquí en el apartamento, este cable del citófono pues puede ser súper atractivo, pero a mí, por ejemplo, la idea de pintarlo me fastidiaba porque yo decía, no, esto tiene un patrón que se repite, o sea, hay un dibujo dentro de la naturaleza de este cable que, no sé, me fastidia un poco porque, y ayer explicaba, yo siempre me he entendido como un pintor súper orgánico. Entonces, para mí las formas orgánicas son mucho más sencillas de contemplar y de traducir a pintura que las formas industriales. Entonces, yo, por ejemplo, evado, y esto sí lo digo con toda honestidad, yo evado pintar edificios porque me da pánico ver que todas esas ventanitas se tienen que alinear y que tienen que estar en la perspectiva correcta, entre comillas correcta. Esa claramente no es la única manera de representar la naturaleza urbana. O sea, estoy pensando en Igonchile, las casas de Igonchile que son preciosas y obviamente esa no es la única manera, pero yo evado eso porque me da susto. O sea, yo digo no, esto va en contra de cosas que yo hago naturalmente, en contra de una sensibilidad natural que yo reconozco en mí, entonces trato de no pintar eso. Y digamos que un eco de eso hacía como presencia en este cable telefónico. Y es que esa repetición de ese patrón, de ese cable así como resortado, pues me daba como nervios, me da ansiedad, porque yo empiezo a convencerme de que cada pasada de ese cable tiene que ser equidistante y que el ancho tiene que ser igual. Entonces me fijo en ese objeto como un objeto industrial, como un objeto utilitario. Y cuando yo defino el objeto con esas dos características, pues entonces el objeto deja de tener tanto interés en mí. Yo puedo verlo como objeto escultórico casi y decir, uy, ese objeto está re chévere, pero como un potencial objeto de pintura se vuelve muchísimo menos atractivo. Entonces ayer dije, no, tengo que ser capaz de pintar este objeto, o sea, no me puede quedar grande, no puedo como darle la espalda y decir, no, es que yo puedo pintar 400 cosas antes de pintar este cable y voy a ser feliz. Entonces dije, no, para esta semana, como la idea es poner esa mirada en otro lado, en otra parte, pues empecemos por esta parte. Y ayer decía que para solucionarlo a satisfacción mía, esto era como una especie de contrato ahí de condiciones que hice conmigo mismo, pero me convencí entonces de que para poder solucionarlo a satisfacción tenían que pasar 3 cosas, identifiqué 3 cosas. Una era que tenía que pintar una condición de luz antes de pintar el objeto. Es decir, no quería pintar el objeto iluminado por esa luz, sino que quería pintar primero luz, luego objeto. O sea, quería pintar primero una condición de luz, primero un trayecto de luz que pasaba por encima de ese objeto. Nunca darle la prelación al objeto primero. Lo segundo era que tenía que navegar la imagen como entre momentos de abstracción y de representación. No quería todo el tiempo estar como atado a la obligación de representar fielmente ese objeto.
cuando yo siento esa presión de que tengo que, iba a decir simplemente representar, pero pues la acción de representar tampoco es simple, pero exclusivamente representar ese objeto pues no me interesa tanto. Yo no quiero hacer una pintura de un cable y punto. No, se me da re mamón hacer eso. Y lo tercero era que tenía que componerlo de una manera que me pareciera emocionante. Y pues la forma como traté de resolver eso fue dejar separado de la base y del auricular, y por el simple hecho de que esté separado de esos dos momentos, porque eso es lo que está conectando ese cable, está conectando la base con el auricular. El hecho de que no podamos ver esos dos momentos, de que esos dos objetos que nosotros intuimos existen, el hecho de que ellos no sean visibles en el plano pictórico, pues hace que el cable se vuelva como un poco inútil. El cable, que en últimas es quien posibilita el acto de comunicación, ahora se vuelve un cable que no está conectando nada con nada. Entonces yo dije, ya hay una narrativa para esta pintura, ya hay unas condiciones con las que la puedo pintar. Listo, ya para mí va a ser chévere este acto de pintura. En vez de convencerme de que este objeto estaba cargado con una naturaleza que no es compatible con mi sensibilidad y decir, punto, no lo pinto, lo evado por el resto de mis días, le traté de encontrar la vuelta. Y digamos que esas son las cosas fascinantes que pasan cuando uno se obliga a tener que pintar algo. No cuando uno decide reiterar en las cosas que uno normalmente pinta, sino que uno dice, bueno, vamos a incomodarnos, así sea por solo esta semana, pero vamos a tratar de buscar cosas que de alguna manera u otra nos incomoden. Ahora muchos de ustedes verían ese cable y dicen, no, eso está una berraquera de pintar, yo hubiera gozado el resto. Claro, pues es que somos pintores distintos y las cosas que me incomoden a mí muy seguramente no son cosas que necesariamente los tienen que incomodar a ustedes. Para hoy la pintura es distinta y digamos que el origen del acto de pintura se vuelve súper distinto, y creo que es una manera súper bonita, súper poética de recalcar esto de que la pintura no hace que el sujeto pintado sea enaltecido a través del acto de la pintura. Entonces quise que el sujeto de mi pintura fuera un objeto al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y esta es una de las tallas en madera que hizo Dani. Incluso es súper bonito porque la talla es más pequeña de lo que yo la pinté. Entonces el haberla hecho un poquitico más grande también me da la oportunidad de navegar las dimensiones de esa talla de una manera sensible, distinta, digamos. Pero a lo que voy es que esa talla para mí ya es un objeto de arte, y es un objeto de arte que le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto y que me encanta, me fascina, con el que tengo una empatía muy, muy grande. O sea, en mi mente yo nunca pintaría esa talla porque la talla ya es. Previo a esta pintura yo me convencía que si la pintaba pues no ganaba nada. O sea, ¿cuál era el objetivo de pintar una escultura? Muchas veces en el acto de pintar naturalista pues se traduce una naturaleza tridimensional a un espacio, digámoslo, abstracto, bidimensional, que es la superficie de la pintura, y dentro de la superficie de la pintura se hace otra vez un esfuerzo por dar una ilusión de tridimensionalidad, ¿no es cierto? O sea, partimos de la tridimensionalidad, la llevamos a un espacio entendido abstractamente como bidimensional, y dentro de ese espacio bidimensional, si queremos, esto es una decisión personal, si queremos podemos entonces reinterpretar la tridimensionalidad de ese objeto, representar la tridimensionalidad de ese objeto. Pero es que en una escultura, en una forma que se puede recorrer espacialmente, o sea, esta es una pequeña talla, pero igual yo puedo entenderla espacialmente. Yo tengo una conciencia espacial de ella. Este sentido, digamos, exagerado de la tridimensionalidad de este objeto, ¿cómo se va a entender cuando lo pinte? ¿Cómo se va a ver traducido a pintura? ¿Y qué puedo ganar yo pintándolo? ¿No es cierto? Esto es lo importante. ¿Qué pasa con esa imagen cuando se pinta? Porque en mi cabeza yo decía, pues, que nunca va a ser ese objeto como es tan cercano a mí y como lo entiendo como una pieza tridimensional, el solo acto de pintarlo, yo decía, pues esto va a ser, como lo pensé ayer, esto va a ser como inútil. Y quizás una inutilidad un poquitico distinta a la que llegamos con el cable de ayer, pero yo decía, pues este acto de pronto se convierte en un acto inútil. Pero lo importante no es tanto que uno ponga todo el peso sobre la imagen pintada. O sea, la pintura no puede solo medirse mediante la imagen final pintada, porque pues entonces ahí nos perdemos de muchísimo. Pero entonces yo me convencí de que esta era una oportunidad de reflexionar ante la tridimensionalidad de este objeto.
Eso en últimas era lo que era realmente importante. Mi reflexión ante la tridimensionalidad y de cómo, pues durante el acto de pintar, yo iba a ser consciente de todas esas decisiones que toma Dani de volver este bloque de madera y transformarlo en formas infinitamente más sensibles y más complejas. Entonces, digamos que la conciencia de haber transformado ese bloque de madera en esa talla se hizo súper evidente mientras yo la pintaba. Y creo que lo que hizo eso fue dejarme apreciar más lo que es el trabajo de Dani cuando está tallando. O sea, me hizo ser muchísimo más consciente de todas esas decisiones y de la razón detrás de las decisiones que toma. Yo podía haber creído que tenía un aprecio grandísimo por esa piecita antes de haberla pintado, pero yo creo que ahora, después de haberla observado por unas horas y después de haberla tratado de interpretar mediante pintura, tengo un aprecio muchísimo más grande por todo el trabajo que está detrás de esta pieza. Y creo que ahí está el valor del ejercicio de hoy. De nuevo, no está, y esto me lo confirma muchísimo, no está en haber hecho una pieza de pintura. No está en finalmente haber dicho pintura desde la escultura de Dani. No, como si pintura supusiera una naturaleza oculta, enaltecida detrás de esta escultura. No, yo creo que esa pieza comienza y termina con el carácter escultórico y lo que logré mediante la pintura fue apreciarla más. Pero lo chévere es que encontramos una manera de redefinir este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, no es simplemente como volcar mi mirada hacia un momento distinto de aquellos de los que decido abastecerme para poder pintar, sino que la expectativa que yo tengo como pintura también se redefine y eso es súper importante. O sea, por el hecho de que mi mirada esté en otro sitio, la finalidad de mi pintura también se transforma. Y durante el transcurso de la ejecución de mi pintura, también aprendo cosas distintas y eso es una cosa maravillosa. Porque cada vez que entendamos que la pintura no es una cosa monolítica, una cosa estática, no es un acto que se repite ad infinitum y que entre mejores seamos, pues más predecible es el resultado. No, la pintura es una cosa mutante que puede ser súper emocionante. Y hoy fue una prueba súper bonita de eso. Entonces, muy chévere va la semana. Los invito mañana para que sigamos en este recorrido de tratar de entendernos y definirnos más allá de lo que es el sujeto de nuestra pintura. Entonces mañana vamos a tratar de hacer un ejercicio ahí como rarito, pero muy chévere. Vamos a ver cómo nos va. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.